procede la compensación de la suma otorgada por mutuo disenso en el proceso de indemnización por daños y perjuicios. En esta Revisemos cómo oportunidad vamos a resuelve la analizar la Corte Resolución número Suprema. 5741/2017 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cuya importancia radica que es doctrina jurisprudencial en relación a la ruptura de la relación de trabajo o al término de la relación laboral por mutuo disenso donde se otorgó una suma dineraria y que el empleador pretende hacerla valer en una demanda de indemnización por daños y perjuicios provenientes de un accidente de trabajo. Entonces, revisando la casación, advertimos que quien interpone el recurso de casación es la parte empleadora contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda y modificó el monto. Se declaró procedente el recurso de casación de forma extraordinaria por la causal de infracción normativa del artículo 1321 del Código Civil. En cuanto al proceso, se puede advertir que el demandante solicita el pago de 5 millones de soles por concepto de una indemnización por daños y perjuicios, el cual comprende lucro cesante, daño emergente y daño moral por dos motivos: padecer de una enfermedad profesional y sufrir un accidente de trabajo. En primera instancia, se declaró fundada en parte la demanda en la medida que se acreditó el nexo causal entre el daño y el accidente de trabajo, pero se declaró infundado el extremo de la enfermedad profesional. La segunda instancia confirmó dicha sentencia y disminuyó el monto a 270.000 soles. Además, declaró infundado el pedido de compensación de créditos deducidos por la parte demandada en razón a la suscripción y otorgamiento de una suma dineraria por mutuo disenso. La Corte Suprema cita el artículo 1321 del Código Civil, que es la norma que se ha denunciado como infraccionada por parte de la Sala Superior, cuyo contenido establece que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Esta sentencia esta casación resulta muy importante en la medida en que analiza los alcances jurídicos en relación al accidente de trabajo y la responsabilidad civil en las relaciones de trabajo. La Corte Suprema, después de analizar la doctrina, así como el marco normativo que está referido a la decisión 584 de la Comunidad Andina, el artículo 2 del Decreto Supremo 00398 SA, el glosario de términos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo 005/2012 llega a la conclusión que se puede denominar accidente de trabajo aquel que se produce dentro del ámbito laboral por el hecho o con ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto que produce daños en la salud del trabajador, incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. En cuanto a los elementos que están referidos al accidente de trabajo, la Corte Suprema hace alusión a la casación laboral 6230/2014, la libertad, en donde se ha delimitado los elementos del accidente de trabajo, que son causa externa, un agente productor extraño a la víctima, instantaneidad, el tiempo breve de duración del hecho generador, y lesión. El trabajador debe sufrir lesión externa o interna como consecuencia del hecho. En cuanto a la clasificación de los accidentes de trabajo, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo 005/2012 define tres tipos de accidentes, entre los cuales encontramos el accidente leve, que es aquel suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. El accidente incapacitante, que es definido como el suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes incapacitantes pueden ser total temporal, parcial permanente y total permanente. Estamos hablando de total permanente cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Hablaremos de accidente incapacitante parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Y nos encontraremos ante un accidente incapacitante total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Y finalmente, la norma ha establecido un accidente mortal,
cuyos sucesos generan la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Causas que dan origen al accidente de trabajo. Estas están establecidas en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no solo precisa la clasificación de los accidentes de trabajo, sino también que refiere la causa de los mismos. A partir de ello, el glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo la falta de control y causas básicas y causas inmediatas. En cuanto a la falta de control, se entiende como aquellas fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Las causas básicas referidas a factores personales y factores de trabajo. Es una causa básica de factor personal referidos a limitaciones en experiencia, fobias y tensiones presentes en el trabajador, mientras que es una causa básica de factor de trabajo referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. Las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares, y estas pueden ser condiciones subestándares y actos subestándares. Serán condiciones subestándares toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente, y actos subestándares se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. La Corte Suprema precisa que aun cuando dichas causas hayan sido descritas en el glosario de términos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello no implica que sean los únicos supuestos para delimitar una causa que dé origen a un accidente de trabajo, pues la causa del mismo puede comprender todas las circunstancias o eventos que en el cumplimiento o desarrollo de la actividad laboral generan el acaecimiento del siniestro, aun cuando no hayan sido previstos en la norma antes mencionada. La responsabilidad por accidente de trabajo. Es importante señalar que independientemente del contrato de trabajo sea verbal o escrito, este genera obligaciones principales como la del empleador de pagar la remuneración y la del trabajador de prestar el servicio, pero estas no son las únicas obligaciones que se contraen entre las partes, pues el empleador debe ser garante de la seguridad y salud del trabajador. Así lo establece el artículo 2 del título preliminar de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dispone que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme las normas vigentes. Ahora, en cuanto a los alcances de la responsabilidad civil en la relación del trabajo, se debe tener en cuenta que existe un aspecto fundamental, que es la de indemnizar los daños ocasionados en la vida en relación a los particulares, ya sea cuando se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien de daños que sean resultado de una conducta sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Estaremos ante una responsabilidad contractual en el supuesto del contrato de trabajo, derivada de la inejecución de obligaciones. Mientras que, de no existir esta relación contractual, pero se generan daños, estaremos ante lo que se denomina responsabilidad civil extracontractual. En relación a los alcances de la responsabilidad civil, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación 2142-2002, Lima, en un proceso en el que se discutía el pago de una indemnización por daños y perjuicios reclamada por un trabajador minero enfermo de silicosis, se estableció que durante la ejecución de un contrato de trabajo o como consecuencia del mismo, la responsabilidad que atañe al empleador es de tipo contractual. En el ámbito del derecho de trabajo, en cuanto a la reparación de daño que sufre el trabajador con motivo de no poder realizar su labor, interesa no solo la causa que provocó el accidente, sino también el hecho de una pérdida de ganancia por parte del trabajador, el cual debe ser reparado por el empleador. Sobre los elementos de la responsabilidad civil, como ya hemos señalado en videos anteriores, estos deben concurrir de forma copulativa y son los siguientes: el daño, la conducta antijurídica o la antijuricidad, la relación causal o nexo de causalidad y el factor de atribución. El daño se entiende como aquel menoscabo, detrimento, la afectación que sufre un bien jurídico tutelado. Además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés, un interés jurídicamente que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. La antijuricidad es el hecho contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. La relación causal es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido. Este nexo es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. El factor de atribución
referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. En relación a la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual y el artículo 1321 del Código Civil, en esta parte lo que hace la Corte Suprema es precisar que el empleador o el trabajador puede incurrir en actos que ocasionen en actos omitivos o constitutivos de generador de un daño, y ante ello tendrán que responder o indemnizar de conformidad con el artículo 1321, siendo importante y relevante determinar el nexo causal y que éste no haya sido roto por la interferencia de otra serie causal ajena a la anterior. El lucro cesante hace referencia al dinero, a la ganancia o a la renta de una persona que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o el daño que se le ha causado. Dicho, en otras palabras, constituye el monto económico dejado de percibir a consecuencia del daño provocado, pues de no haberse producido el mismo, el trabajador seguiría percibiendo el dinero que le corresponde. Para efectos de acreditar el lucro cesante deben presentarse los medios probatorios suficientes para acreditar que se ha generado un daño conforme lo prevé el artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29.497. En este sentido, en los casos de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo, resulta necesario que se analicen las especiales características a través de la cual se vinculan las partes y las obligaciones que ellas puedan emanar, pues pueden ser inherentes a la actividad productiva desarrollada por el empleador en determinada área. Lo que importa la observancia de las disposiciones legales especiales dictadas para el sector determinado o como mecanismo de protección para la seguridad y salud en el trabajo. A partir de ello, aun cuando corresponde al demandante acreditar el daño sufrido, corresponde al empleador la obligación de brindar al trabajador todas las medidas de seguridad para desempeñar su labor de manera adecuada, sin riesgos o con la protección debida frente a los riesgos que emanan la propia actividad laboral. Legitimidad para reclamar el lucro cesante. Establecido el daño, se encuentra legitimado para reclamar el lucro cesante quien ha sido afectado por el evento dañoso, pues es quien ha sufrido las lesiones producidas por el hecho dañoso al verse imposibilitado de obtener determinadas y ciertas ganancias. Debe considerarse que las circunstancias en las que se produce una ruptura de la relación laboral, como es el caso del mutuo disenso, no quita legitimidad al trabajador para reclamar el lucro cesante, pues lo que se busca es resarcir el daño ocasionado y las ganancias dejadas de percibir, supuesto que no se conduce con el mutuo disenso, en el que se procura otorgar al trabajador una suma de dinero a cambio del cese, circunstancias que no configura una ruptura del nexo causal. Y es bajo este criterio que en el considerando quinto de esta casación se ha establecido como doctrina jurisprudencial respecto al lucro cesante en aquellos casos en que se produce el cese por mutuo disenso de un trabajador que sufre un accidente de trabajo lo siguiente. En aquellos casos en los que se produzca el accidente del trabajador por mutuo disenso, dicha circunstancia no produce la ruptura del nexo causal cuando la acción indemnizatoria persiga el pago de una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, pues son las circunstancias en las que se produjo el mismo, las que serán objeto de análisis para determinar el daño ocasionado en el trabajador y si como consecuencia de ello dejó de percibir ganancia o renta de conformidad con el artículo 1321 del Código Civil. Ahora, aterrizando en el caso concreto, la parte demandada sostiene como argumento de su recurso de casación que no se ha determinado cuál es el nexo causal que da origen al pago del lucro cesante por haber concluido el vínculo laboral por mutuo disenso. Además, se encuentra acreditado en actos que el actor ha sido objeto de un accidente de trabajo que el mismo que produjo la fractura de la columna vertebral conllevando a que debe utilizar de manera permanente un corset, lo que ha limitado sus actividades que demandan esfuerzos físicos y ha permitido ser considerado como una persona inválida por CONADIS, conforme se acredita con la resolución emitida por dicha entidad que está en autos, ¿no? Que obra en autos. De lo antes descrito es preciso notar que no se encuentra en discusión la forma como se produjo el cese del accionante, ni el monto que hubiera percibido por concepto del mismo, sino por el contrario la controversia se enmarca en torno a la posibilidad de poder percibir lucro cesante a pesar de haber cesado por mutuo disenso. A diferencia de lo sostenido por la parte demandada, que es la empresa, el trabajador, la Corte Suprema considera que no se ha producido la ruptura del nexo causal, pues la acción indemnizatoria se sustenta en el accidente de trabajo sufrido por el accionante, pretensión en la que se ha buscado determinar el daño ocasionado en el trabajador y establecer ganancias o renta dejada de percibir a consecuencia del mismo. En este sentido, no guarda relación con la presente controversia el hecho que el cese se haya producido por mutuo disenso, puesto que el nexo causal que se encuentra acreditado en el presente proceso que está referido al accidente de trabajo sufrido por el accionante, aspecto que no ha sido negado por la parte recurrente. En consecuencia, al no constituir objeto de controversia que el cese del accionante se haya producido por mutuo disenso, no puede pretender válidamente la parte demandada
o la parte recurrente que la ruptura de dicho vínculo quite legitimidad al trabajador para reclamar la indemnización por daños y perjuicios. En este sentido, consideran que la Sala Superior no ha incurrido en infracción normativa del artículo 1321, por lo que no casaron la sentencia, declararon infundado el recurso de casación y establecieron declararon el considerando quinto de esta ejecutoria suprema principios jurisprudenciales relativos al pago de lucro cesante derivado de un accidente de trabajo, en el que el cese del trabajador se haya producido por mutuo disenso. Esta casación resulta muy importante en este tipo de controversias o peticiones sobre indemnización por daños y perjuicios producto de un accidente de trabajo. Saludos.